son los responsables de todos estos problemas que se han dado. Por eso te lo traigo a colación por lo que dice aquí al inicio. Eh, el Banco de Guatemala no tiene más de 100 años, creo que tiene como 70 años el Banco de Guatemala. Y bancos, por ejemplo, como el Banco de Occidente aquí en Quetzaltenango, llegó a tener más de 100 años. Entonces la pregunta lógica es, ¿cómo es que existieron bancos antes sin que existiera un banco central? ¿Teníamos más crisis financieras antes o las crisis financieras son relativamente recientes? Pues la respuesta es que son relativamente recientes las crisis financieras precisamente por la existencia de los bancos centrales. Por eso Javier Milei propuso eliminar el Banco Central de Argentina. Va a ser interesante conocer todo el proceso, cómo, si lo logra hacer. Si lo logra hacer, me refiero porque hay una cantidad de fuerzas en contra, pero para ponerles ahí en contexto. ¿Por qué digo esto? Porque acá menciona lo que está subrayado, dice: el crédito existe y existió en especie sin que interviniese el dinero. Eso significa que la praxeología, la acción humana, es, podríamos decir, siempre es y será la primera. Es decir, ahora tenemos una cantidad de legislación, de leyes, pero esas leyes solo pueden surgir si surge primero el hecho, la acción. Pues cuando en Inglaterra se inventó el fútbol, por ejemplo, pues no existía ninguna normativa sobre el fútbol. ¿Por qué? Porque no existía ese juego. Primero surgió el juego, alguien lo inventó y empezaron a jugar y todo lo demás. Y luego ya se empezaron a crear las reglas para que ese juego funcionara muy bien y sigue funcionando. Lo mismo ha sucedido a lo largo de la historia. El problema que tenemos tal vez recientemente es que como ya conocemos que hay un banco central, creemos, como ya hemos visto que existe una ley sobre las instituciones financieras en Guatemala, creemos que estas instituciones no pueden funcionar o no podrían haber funcionado si no existiera legislación. El hecho siempre es al revés. Otro ejemplo, hace 20 años no había ninguna ley sobre celulares, porque nadie pensó en una ley sobre celulares, porque no existían celulares. Primero surge el hecho y luego viene ya la normativa o la legislación sobre el hecho. Lo mismo dice aquí, el crédito existe y existió en especie sin que interviniese el dinero. Y eso es muy común, más común de lo que tal vez le ponemos atención. Si uno de los licenciados dice: mire, fíjese que se me descompuso mi carro, présteme el suyo, présteme. O sea, hay un préstamo en especie. Donde intervienen, obviamente, pues, ahí sí que el objeto, el bien a prestar, el tiempo, son dos elementos en cualquier préstamo, ¿verdad? No le puedo prestar su carro y decirle: bueno, préstame su carro, ¿y cuándo me lo va a devolver? Ay, no sé usted, a ver cuándo se lo devuelvo. No, tiene que haber un tiempo, debe ser el objeto prestado, el tiempo, y luego surge la compensación. Mire, pero fíjese que me va a servir mi carro. Pero mire, a mí me urge mucho. Le reconozco algo, le pago algo, le doy algo a cambio para que usted se motive a prestarme su carro. Ese sería el interés. Entonces son los tres elementos que entran en cualquier préstamo: el objeto prestado, el bien prestado o el dinero prestado, el tiempo y el interés, la tasa de interés. Ahora, la tasa de interés o el interés, y aquí es el otro concepto que también debe quedar claro, que el interés es el precio del crédito. Interés, precio del crédito, no del dinero. Pero nosotros siempre tenemos más vinculado que el interés es el precio del dinero. No, el precio del dinero, que lo vamos a ver en el otro tema, es su poder adquisitivo, o lo que hay que dar a cambio de lo que obtenemos. Ese es el precio del dinero. Pero el interés no es el precio del dinero. El interés es el precio del crédito.
El interés es el precio del tercer factor. Si se recuerdan, en la granita roja vimos los tres factores de producción: tierra, trabajo y capital. Y cada uno de estos tres factores de producción genera un ingreso. La tierra, la tierra o una propiedad o una casa, si usted tiene una casa de más, la puede dar en alquiler. El alquiler o la renta es el precio que se paga por la tierra, por ese factor. Todos los que trabajamos recibimos un salario. Ese es otro precio, es el precio del trabajo. Y el capital necesita otro, o ha generado, perdón, otro ingreso, que es el interés. Por eso es que el interés es el precio del crédito, el salario es el precio del factor trabajo, la renta es el precio del factor tierra. Esos son los tres grandes componentes. Si ustedes van analizando, todo parte de algo tan simple, tan sencillo, y luego, a medida que crece, se va haciendo un poquito más complejo, ¿verdad? Como cuando empezamos a armar un rompecabezas. Empieza por algo sencillo, cuando ya lo hemos terminado, miramos que es bastante complejo, pero en realidad surge de pequeñas piezas. Así es la economía. Entonces, este es el otro punto, el otro concepto que debe quedar bien claro. El interés es el precio del crédito y no del dinero. Muy bien. Ahora entonces el interés está compuesto, o sea, la tasa de interés está compuesto por tres elementos básicos, que es la prima por riesgo, la prima por inflación y el interés originario. El interés originario surge de la preferencia temporal. Todos los seres humanos tenemos preferencias. O sea, ¿qué es preferencia? Aquello que queremos, aquello que elegimos, esa es la preferencia. Vamos todos a un restaurante. ¿Qué prefiere Lee? ¿Qué prefiere doctor? Yo prefiero carne, yo prefiero pollo. Preferencia. Ahora, cuando hablamos de temporal, estamos hablando qué es lo que preferimos en el tiempo. Si preferimos las cosas hoy, o las preferimos en un futuro inmediato, cercano o lejos o a largo plazo. ¿Cuál es nuestra preferencia? De esta acción que es típicamente humana surge el interés originario. Por ejemplo, usted quedó con sus amigos este fin de semana de ver un partido de fútbol y resulta que hoy se le quemó el televisor. Bueno, ya está todo preparado, usted no quiere quedarse con los colochos hechos, entonces va a una venta de electrodomésticos, se pregunta, mire, ¿cuánto cuesta un televisor? Ese cuesta 3,000 quetzales. Y lógicamente usted dice, bueno, es que no tengo los 3,000. Bueno, le dice el de la tienda, no tenga pena, déjeme 400 y me paga 400 mensuales durante 10 meses y hoy mismo le vamos a instalar su televisor. Te hace sus cuentas, 400 por 10 son 4,000, al contado son 3,000, a plazos 4,000. Entonces usted toma su decisión. ¿Qué prefiere? Esta es preferencia en el tiempo. ¿Qué prefiere? ¿Disfrutar con sus amigos este domingo viendo el partido de fútbol? ¿O aplazar ese disfrute y decir, bueno, miren, se canceló, o buscar otra alternativa? Empezar a ahorrar 300 mensuales en lugar de pagar 400, ahorra 300 mensuales y en 10 meses se va a poder comprar su televisor. Acá se dan dos acciones humanas. Si usted dice, no, llévenme, aquí están los 400, llévenme el televisor hoy. Preferencia temporal alta, o sea, se prefiere en este momento las cosas, el consumo presente, ¿sí? Entonces sería una preferencia temporal alta. Si usted dice, no, me espero los 10 meses para comprarme el televisor, tiene una preferencia temporal baja. De estas dos acciones típicamente humanas surgen dos tipos de actitudes o de comportamientos. Los que ahorran y los que se endeudan, ¿sí? Preferencia temporal alta, los que se endeudan; preferencia temporal baja, los que ahorran. Surge entonces dos tipos de acciones típicamente humanas, que ese tipo de acciones llevan a generar
Otro proceso más complejo, un poquito más complejo, que sería un banco, o sea, una institución, una persona que recibe el dinero de los que tienen una preferencia temporal baja, es decir, que prefieren postergar el disfrute de algo en el futuro y ahorran. Y los que están necesitados de ese dinero, ya sea por una necesidad de consumo o aquellos inversionistas que quieren ese dinero para poner una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, el primer componente básico de una tasa de interés es el interés originario que surge de la preferencia temporal. Entonces, las personas o la institución que capta ahorros y coloca préstamos cobra un interés por esa intermediación. Entonces, tiene que pagar el interés originario a los ahorrantes, es decir, que tiene que pagar la tasa de ahorro si para que alguien se motive a llevar su dinero a una institución financiera, debe recibir algo a cambio. Ese es el interés originario. Entonces le pagan, por ejemplo, lleva usted un depósito al banco y le pagan un 5% por su plazo fijo. El banco recibe ese dinero y lo coloca en préstamo, digamos, a un 10%. Esa es la intermediación financiera. Está comprando y vendiendo, está comprando ahorro y está vendiendo préstamos. Esa es la función que tiene un banco. Entonces, lógicamente, dentro de esa tasa de interés, como cualquier otro precio, usted va a vender, digamos, tomates, tiene que tener el costo, el costo del tomate, más el transporte, más el riesgo, en fin, varias cosas que usted tome en cuenta para poner su precio. Lo mismo sucede con la tasa de interés. A ese interés originario, los banqueros o las instituciones financieras le agregan otra prima, que es la prima por inflación, un porcentaje por la inflación. Si en Guatemala, por ejemplo, la inflación está en un 3 y un 4%, ese es el componente adicional. Imagínense que estuviera en un, no sé, un 15, 20% de la inflación, pues obviamente las tasas de interés van a ser mucho más altas. Y el tercer componente es el riesgo. El riesgo que corre la institución que da un préstamo, porque la institución está prestando un dinero que no es propio. Y aún siéndolo, pues tiene que compensar ese costo. Entonces aquí surgen los tres componentes de la tasa de interés. Interés ordinario, prima por inflación y por riesgo. Se habrán preguntado ustedes por qué los bancos tienen diferentes tasas de interés. ¿Por qué en un préstamo hipotecario le cobran un 10%? ¿Por qué un fiduciario, perdón, un 18%? ¿Por qué en una tarjeta de crédito le cobran un 60%? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el interés originario en inflación sigue siendo el mismo para todo tipo de préstamo. Le están dando el mismo producto, dinero. Así, pero es que fíjese que a uno le prestaron 10,000 y a otro 100,000. No importa, eso solo es cantidad. Pero el producto sigue siendo el mismo, dinero. Y por lo tanto, debiera tener la misma tasa de interés. No lo tiene por el tercer componente, que es el riesgo. Si usted hace un préstamo hipotecario, el riesgo que corre la institución financiera es menor. No está exento de riesgo, pero es bastante menor. Si es un préstamo fiduciario, el riesgo aumenta. Porque en un hipotecario, si usted no paga, pues le embargan su casa, el banco tiene cómo cobrarse, ¿sí? Y no le da el 100% de lo que vale su casa. Es decir, entonces ahí tiene bastante asegurado, digamos, la recuperación del crédito. En un fiduciario, pues usted lleva a una persona honorable que le acompañe y todo, y que le sirve de fiador, pero el riesgo aquí es muy alto. No porque cambien de la noche a la mañana sus valores y ya no quieran pagar, pero a los dos les puede dar alguna enfermedad, se pueden morir, pueden quedarse sin trabajo, pueden ocurrir muchas cosas que van a impedir que en un momento se pague completamente el préstamo. Por eso es que la tasa de interés de un 10 a un 18% sube. Y una tarjeta de crédito todavía más. ¿Por qué? Porque el riesgo todavía es más alto, además de agregarle costos financieros de la tarjeta, de los POS, de que las tarjetas de crédito no son de los bancos, sino son de las empresas que emiten las tarjetas, como Credomatic, como Mastercard, como Visa, son los dueños de las tarjetas
y por eso es que en cualquier tarjeta que usted tenga de cualquier institución va a caer a 3, 4 tipos de empresas. Y entonces, que son las dueñas, las emisoras de esas tarjetas, y son las que tienen todo el sistema informático, POS y todo lo demás. Entonces hay un costo adicional de operativo, de riesgo y también financiero, porque el banco tiene que reponerle. Si usted pasa este fin de semana la tarjeta en 10 lugares distintos, a esos 10 lugares distintos, el banco les tiene que reponer ese dinero. Es decir, que le está dando a usted un préstamo y entonces el banco se hace responsable de eso. Entonces es una cantidad de trabajo administrativo, operativo, financiero y de riesgo. Por eso las tasas de interés son las más altas en las tarjetas de crédito. Pero nosotros no vemos eso y solo criticamos a los de las tarjetas. Decimos, no, que son unos ladrones, que cobran mucho, que no sé qué, que... No, pero no entendemos todo lo que está ahí atrás, por un lado, y por el otro, el problema no es la tarjeta, el problema es que no sabemos manejar tarjetas de crédito. Esa es otra historia, ¿verdad? Y entonces, obviamente, que si nos endeudamos con una tarjeta de crédito, es lo peor que podemos hacer. La tarjeta de crédito es si la utilizamos como medio de pago, es excelente. Si la utilizamos como crédito, es el peor crédito que podemos tener. Como medio de pago. Es decir, medio de pago es como que usted tuviera su chequera o su tarjeta de débito. Usted no puede pasar su tarjeta de débito si no tiene fondos. Lo mismo hay que trabajar con la tarjeta de crédito. La utiliza, gana puntos, etcétera, etcétera, pero debe tener el 100% de efectivo para pagar cuando llegue la fecha de pago. Si lo utiliza así, es lo mejor que puede hacer. Si no se sabe manejar, si no se tiene disciplina financiera, es mejor no tener una tarjeta. Pero no es porque la tarjeta sea mala, es porque no se sabe utilizar. Muy bien. Las tasas de interés, ¿cómo se establecen? Bueno, la tasa de interés se establece en un mercado libre, se establece y bueno, y tiene influencia también en nuestro medio que no es tan libre, en el mercado. Todo precio, como el salario, se determina en el mercado. La renta se determina en el mercado y el interés se determina en el mercado. El mercado entre los ofertantes, que son los ahorrantes, y los prestatarios, los que prestan dinero. Entre los dos, entre los que demandan y los que ofrecen, se establece la tasa de interés. Las tasas de interés en Guatemala normalmente ahora han bajado bastante, pero han sido siempre de las más altas que hay. ¿Por qué razón? Pues si vemos la parte del mercado, hay pocos ahorrantes, ahí nos podríamos preguntar nosotros mismos sin contestar de viva voz, ¿tengo yo ahorros o no? Si mi respuesta es no, ahí tiene usted la consecuencia de por qué las tasas de interés son altas, porque hay poca oferta y demanda y tengo deudas, sí. Entonces hay mucha demanda de préstamos y hay poca oferta de ahorros. Ahí ahí se establece la tasa de interés. Pero en nuestro medio, las tasas de interés no son totalmente libres. Las tasas de interés están influenciadas por el Banco de Guatemala. Por eso la alusión que hacía a Javier Milei y su propuesta, su propósito de eliminar el Banco Central. El Banco de Guatemala es el que modifica las tasas de interés, el que manipula haciendo creer que hay un ahorro cuando en realidad no lo hay. El Banco de Guatemala, cuando baja la tasa de interés, automáticamente bajan todas las tasas de interés del sistema financiero, porque el Banco de Guatemala es el referente y es el que controla y es el que influencia a todo el sistema financiero del país. Lo mismo sucede en Estados Unidos con la Reserva Federal. Lo mismo sucede en Europa con el Banco Central Europeo. Es el mecanismo que se maneja en todos los países. Son poquísimos países donde no tienen banco central, pero normalmente son países muy pequeños como el Mónaco, por ejemplo, no me recuerdo ahorita cuáles otros, que son muy pequeños, países muy pequeños que no tienen banco central. Entonces, en Guatemala, y ustedes entren a la página del Banco de Guatemala y van a encontrar que en el 2017 la tasa de interés líder, así aparece, está en la primera, entrando a la página del Banco de Guatemala,
la tasa de interés era de 3%. A inicios del 2018 la bajaron a 2,75%. En marzo, cuando empezó la pandemia del 2020, la bajaron a 2,25 y en junio de ese mismo año la bajaron a 1,75. Ese es el motor, ese es el mecanismo para generar inflación. Ese es el predilecto ahora por los bancos centrales. Los bancos centrales son los que generan la inflación a través de ese mecanismo. Porque al bajar ellos la tasa de interés están simulando ahorro. Entonces todos los bancos empiezan a bajar las tasas de interés. Si ustedes le pusieron atención a las tasas de interés de los bancos, a partir del 2020-2021 las tasas de interés fueron bastante bajas. Eso genera lo que se llama la expansión cuantitativa. Se expande la cantidad de dinero porque aumenta la demanda de crédito. Aquí aplicamos las leyes económicas, ley de la oferta y la demanda. Ley de la demanda. Cuando un precio baja, la cantidad demandada aumenta. Entonces, si baja el precio del crédito, que es la tasa de interés, si baja la tasa de interés, automáticamente aumenta todas las personas que quieren prestar para comprarse una casa, para invertir, para poner en su negocio, aumenta, se genera un auge económico artificial, temporal, porque no puede durar mucho tiempo. Entonces empieza el boom económico y todos a prestar, y entonces la economía se empieza a inundar de mucho dinero. Al generarse mucho dinero en la economía, sin que sea producto de un ahorro real, sino de una manipulación de un precio, que es la tasa de interés. Entonces, la consecuencia es esta. Aumenta la tasa de interés, aumenta la cantidad de dinero, pero la producción no aumenta. Solo analicen esta parte. De aquí a la otra semana, si nosotros tuviéramos una imprenta aquí para imprimir quetzales, pues pienso que en una semana no sé cuántos millones podemos imprimir. Sí. Pero de aquí a una semana podemos aumentar la cantidad de maíz que se cosechó que se cosechó el año pasado. Podemos aumentar la producción de manzanas. ¿Podemos aumentar la producción de cualquier cosa? No. Claro que se puede aumentar y se va aumentando, pero no de la noche a la mañana. Si queremos aumentar la producción de maíz, nos va a llevar mínimo un año y tenemos que trabajar y todo para que se produzca más maíz. Si queremos aumentar la producción de manzanas, nos va a llevar mínimo 5 años para que haya más manzanas en Guatemala. Entonces, ahí es donde se genera la inflación, porque aumenta la cantidad de dinero, pero no aumenta la producción. Entonces, es un auge artificial. Solo está aumentando la cantidad de dinero y lo que está generando o lo que empieza a generar es la subida de todos los precios. ¿Por qué? No porque los precios en sí, los costos estén aumentando, sino que es al revés, porque el quetzal se está devaluando. Entre más aumenta la cantidad de dinero, menos valor tiene. Y aquí podemos aplicar la ley de la utilidad marginal. Entre más tenemos de algo, menos valor tiene. El quetzal sigue siendo un quetzal, ¿sí? Sigue siendo un quetzal nominal, pero el valor que tiene, entre más aumenta la cantidad de quetzales, menos vale. Y eso genera también un aumento de la demanda. Entonces todos tienen más dinero porque prestaron, porque hay más dinero circulando. Entonces todos tienen más dinero para comprar y entonces hacen igualmente que los precios suban. Aumenta la demanda y no hay aumento de la oferta, entonces se genera nuevamente la inflación. Eso es lo que provoca el Banco de Guatemala, el aumento de la expansión cuantitativa, y ahí viene la inflación. Entonces, lo que se generó en marzo de 2020, empezaron en el 2022 a inicio, empezó a subir los precios. Todos los precios empezaron a subir. Entonces, ya a mediados, marzo, abril, por ahí no recuerdo qué fecha, empezó el Banco de Guatemala a seguir la misma línea de la Reserva Federal en Estados Unidos, a subir las tasas de interés. Empezaron a subir cada mes, cada reunión del Banco de Guatemala, que es mensual,
Cada mes iba subiendo las tasas de interés, de 1,75 subió a 2, de 2 a 2,25 y así fue subiendo. Hasta este año creo que se quedó en 5,25. 5,25. Entonces, esta es la acción contraria. Baja la tasa de interés, aumenta, se da la expansión cuantitativa. Suben las tasas de interés, viene la contracción de la cantidad de dinero, porque entonces ya empieza a contraerse el crédito. Si aumenta las tasas de interés, entonces los que van a prestar disminuyen su préstamo. Pero lo más riesgoso es que los que ya prestaron empiezan a venir las crisis, porque los que ya prestaron a una tasa de interés baja, ahora tienen que pagar más interés, porque les suben la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, entonces, viene la quiebra de muchos negocios. Estos nuevos negocios que surgieron tienen el problema de que como se disminuyó la demanda, entonces hay menos personas que compran y como eso genera desempleo, genera una cadenita, una cadena negativa, menos trabajo, menos demanda, más quiebras de empresas, menos empleos. Ese es un círculo vicioso en el que se cae. Entonces, ese es el problema que se genera a través de la manipulación del crédito a través de la tasa de interés. Entonces, ¿cómo se establece la tasa de interés? Pues la respuesta es a través de la oferta y la demanda. O sea, como es un precio a través de la oferta y la demanda. Sin embargo, tiene otro componente aquí en Guatemala y en casi todo el mundo, que es la influencia que tiene bueno, podríamos decir que sí se establece a través de la oferta y de la demanda, posiblemente a través solo de un componente, de los tres componentes que podría ser el interés originario, pero en general está siendo influenciado por el banco. Hay dos conceptos acá que hay que tomar en cuenta también, que es la tasa activa y la tasa pasiva. Los bancos reciben dinero. Para ellos, ese es un pasivo. ¿Por qué? Porque le deben a las personas. Si usted tiene una cuenta en un banco, usted dice, tengo una cuenta en un banco. Y el banco dice, tenemos tanto de ahorro, pero en realidad están disfrazando con una terminología que se oye bonita, están disfrazando la realidad. Ellos no tienen ahorros, ellos tienen una deuda con usted y con todos los cuentavientes. Por ejemplo, todos los depósitos, depósitos no a plazo, sino todas las cuentas corrientes, han ido modificando la terminología. Y entonces, hasta siendo, digamos, contador, auditor, al escuchar esa terminología, uno no detecta de que es un pasivo para los bancos. Esas cuentas de ahorro y de plazo fijo, si dijera plazo fijo por pagar, cualquier contador y cualquier persona entendería que esa es una deuda del banco. Sin embargo, solo dice depósitos a plazo fijo. Cuentas corrientes. Ninguna idea de que eso sea una deuda que tiene el banco. Los bancos dicen, tenemos un capital, me voy a inventar, de 100,000 millones. Y uno dice qué cantidad de dinero a la que tiene, sería el activo que tiene el banco. Sí, pero de esos 100,000 millones tiene 90,000 millones de deuda, que son todos ahorros. Si ustedes analizan, si ven los estados financieros que publican los bancos, se van a dar cuenta que el capital propio de los bancos no pasa más del 10%, está entre 8, algunos 10, uno que otro 12, pero ese es el capital, eso es lo que realmente tiene el banco como propio. Lo demás lo debe. Es como que yo les dijera, miren señores, fíjense que tengo 1,000,000 de quetzales. Usted dice, hola, entonces ya es millonario. Sí, pero fíjense que de ese millón debo 990,000. Entonces ustedes dirán, pues en realidad no tiene, solo tiene 10,000 quetzales nada más. Y eso ahí es donde surgen los dos conceptos de tasa activa y tasa pasiva. Tasa activa es la tasa que cobran los bancos por los préstamos. Porque el préstamo sí es un activo para el banco, porque lo otorgó
y tiene el derecho a reclamar ese dinero de vuelta. No estamos diciendo que ese derecho le dé el derecho a que sea de él ese dinero. No, tiene derecho a reclamarlo porque él lo otorgó. Entonces esa es la tasa activa, la tasa que cobran los bancos por los préstamos, y la tasa pasiva es la tasa que pagan por los ahorros, por los plazos fijos. Que uno diría, pero eso no es pasivo. Sí es pasivo, porque eso es lo que deben los bancos. Todo eso lo deben, no es de ellos. Solo están haciendo la intermediación. Pero como la terminología no nos deja ver ese trasfondo, no asociamos que la tasa pasiva es la tasa que pagan los bancos por ahorros, por plazos fijos, por cuentas corrientes con interés, etc. Entonces, ahí esa es la situación. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta de crédito? Pues en todos los mercados la cantidad ofrecida es función del precio. ¿Cuánto se ofrece? Pues el precio es el que motiva tanto la oferta como la demanda. Es decir, si la tasa de interés sube, la comunidad ahorra más. Y si la tasa de interés baja, la comunidad ahorra menos. Y el crédito, en el mercado de crédito bancario, la cantidad demandada es función del interés también, ¿no? Muy bien. Ese es el tema del crédito. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna duda? Muy bien. El otro tema entonces es la función del dinero. Son temas bastante relacionados. Aquí nuevamente volvemos al tema inicial. El tema inicial de que el dinero es una institución económica que no es el producto de una mente en específico, como por ejemplo el lenguaje. El lenguaje es una institución. ¿Quién inventó el lenguaje? ¿Quién inventó el español? ¿Quién inventó el inglés? Fíjese que fue fulano de tal. No, ninguno en específico, y todos en conjunto. De ahí es donde venimos y regresamos a los temas, por ejemplo, como la cooperación social. Lo que a veces no logramos comprender es que todos estamos interrelacionados, todos somos interdependientes, y ahora todavía muchísimo más. Somos mucho más interdependientes de los demás. Tal vez en algún tiempo, pues viviendo, cuando se vivían más aislados, pues tal vez eran más independientes, porque las comunidades que tenían cómo alumbrarse, cómo tener su fuego, sus alimentos, pero eran un poquito más independientes. Ahora nosotros, por ejemplo, si nos hacen un corte de energía eléctrica, nos quedamos sin trabajar, nos quedamos sin refri, nos quedamos sin muchas cosas, estamos muy dependientes de todos los demás. Eso no lo percibimos directamente, pero hay que poner atención a eso. Entonces el dinero es una institución como el lenguaje. El lenguaje ha ido evolucionando y sigue evolucionando. El dinero es una institución que ha evolucionado y sigue evolucionando, ¿sí? De acuerdo a las nuevas necesidades, de acuerdo a cómo va el mundo, ¿verdad? Entonces el dinero es un proceso evolutivo. Es un fenómeno del mercado, no el producto ingenioso, un diseño ingenioso, sino es el producto del diseño ingenioso de nadie. Es de la misma necesidad, surge inicialmente en las épocas de las cavernas, surge el trueque, intercambio de un bien por otro, es el trueque, y luego a medida que el ser humano va desarrollándose, que va produciendo más, necesita intercambiar más cosas, ¿verdad? En la medida que un zapatero no hace un par de zapatos, sino que hace 20 zapatos, pues necesita intercambiar esos 20 zapatos por otras cosas. Pero un zapatero no puede llegar si la esposa dice, mira, amigo, necesito pan. Pues no va a ir con un par de zapatos a la panadería a decir, mire, aquí está un par de zapatos y cuántos panes me da. Pues va a lograr decir, bueno, ¿cuántos necesita? Pues solo necesito 20, pero este par de zapatos es para darle 200 panes. Pero yo no me voy a llevar 200 panes, dice el zapatero, porque no me voy a comer 200 panes de un día para otro. Entonces, ¿cómo hacerle ahí? Entonces, el intercambio directo es impráctico.
Y en la medida que fue práctico en un momento de la historia, digamos que eran comunidades muy primitivas, muy pequeñas, sí se puede intercambiar. Pero a medida que crece el ser humano, que evoluciona y empieza a producir más y a producir más, pues ya no funciona, ya no vale el intercambio directo, tiene que surgir naturalmente, ¿verdad? Un tipo de intercambio, y ese tipo de intercambio se le llamó dinero. Por eso es que la función principal del dinero es servir de medio de intercambio, indirecto, no directo, indirecto, ¿no? Porque uno trabaja, recibe dinero y con el dinero compra todo lo que necesita. Esa es la mecánica. Entonces, aquí si hablamos del precio del dinero. En el otro decíamos que el interés es el precio del crédito. Y aquí sí tenemos dos conceptos del precio del dinero. El precio del dinero es aquello que hay que dar para adquirirlo. Si yo quiero comprar un quetzal, pues me pongo a vender algo que cueste un quetzal. O algo, me empiezo a vender dulces o chicles, y al vender estoy comprando. Y al comprar estoy vendiendo. Porque como solo vemos de una sola línea, solo estoy comprando. Yo compré, sí, pero al mismo tiempo que compré, vendí. Y cuando vendí, compré. Esa es la mecánica, es de ida y vuelta, es de ida y vuelta la compra y venta de cosas. Entonces, ¿cómo compramos dinero nosotros? Pues a través de nuestro trabajo o a través de vender un bien. Entonces, si yo quiero comprar más dinero, tengo que trabajar más, ¿sí? O tengo que encontrar la forma de ser más productivo para agenciarme de más dinero. Esa es la manera. Tengo ya una habilidad, tengo un conocimiento y ese entonces, entre más venda mi conocimiento o mi habilidad o lo que tenga que hacer, más dinero voy a obtener. Y eso también es lo que nos lleva normalmente en Guatemala, los guatemaltecos nos quejamos siempre y mucho de la falta de dinero. Pero como decían había un video muy interesante de los judíos. Y cabalmente decían esto, es que todo el mundo se queja de la falta de dinero, pero nadie se queja de la falta de conocimiento. ¿Y qué es lo que vendemos todos? Conocimiento. Si se recuerdan en el tema de Yo Lápiz, ahí se menciona que la diferencia entre el leñador de Oregón y el minero de Ceilán, la única diferencia es el conocimiento. ¿Cómo obtiene dinero el leñador? Vendiendo su conocimiento de cómo cortar árboles. ¿Cómo obtiene dinero el minero? Vendiendo su conocimiento de cómo extraer el grafito de las minas. Entonces, esta es si uno le logra hacer a uno clic esta idea, cambia toda la perspectiva. Todos nos quejamos de la falta de dinero, pero nadie se queja de la falta de conocimiento. Ahí al contrario, creemos o nos autoengañamos pensando que sabemos mucho, ¿sí? Y creemos tener todo el conocimiento. En realidad, como diría Hayek, el conocimiento está disperso y es muy pequeñito, ¿verdad? Es muy pequeño el conocimiento individual en relación a ese vasto conocimiento del mundo en general, del mundo de este momento y de la acumulación de conocimientos de miles de millones de libros que tienen cantidad de conocimiento acumulado, que eso es lo que ha hecho que el ser humano evolucione. Entonces, si quiero más dinero, tendría que procurarme más conocimiento en mi profesión, más conocimiento en los procesos de lo que hago, cómo mejoro la forma de hacer lo que hago y de esa manera voy a tener más dinero. Eso es, así es puede ser por eso digo que las acciones humanas son tan simples, tan sencillas, pero que luego ese cúmulo de una acción tras otra, va generando una complejidad. Como cuando vemos un caleidoscopio, ¿verdad? ¿De qué se está formado el caleidoscopio? Pues de pequeños pedacitos ahí de vidrio y todo, y al moverse se convierte en algo totalmente distinto. Uno dice, aquí cómo surgió todo esto. Pero en realidad surge de un principio más simple, surge de la acción del ser humano.
de las necesidades que tiene el ser humano y que está buscando pues satisfacerla todos los días. Las premisas de la cooperación social, si se recuerdan, eso es parte de eso. Entonces el dinero tiene esa función específica y aquí dice el precio del dinero, es aquello que hay que dar para adquirirlo. Doy un chicle y ustedes me dan un quetzal. Estoy comprando con un chicle, estoy comprando un quetzal. O dice el precio del dinero es su poder adquisitivo. ¿Qué puedo adquirir? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo tener con cierta cantidad de dinero? Si tengo un quetzal, ¿qué puedo obtener a cambio de ese quetzal? Lo que puedo obtener a cambio de ese quetzal, ese es el verdadero precio del dinero. Por ejemplo, en Venezuela, en el 2018, la inflación era de un 64%. 2019 llegó a ser una inflación de 3.700 millones por ciento. En el 2020 llegó a 10 millones por ciento de inflación. El salario mínimo era en el 2018 era de 6 millones de bolívares, equivalentes a $1.60. Para comprar allá un rollo de papel toiletero que cuesta como 8 millones de bolívares, o costaba, ahora no sé cuánto cuesta. Entonces, ese es el poder adquisitivo. ¿Cuánto vale 1 millón de bolívares? Casi nada. Ese es el poder adquisitivo. Tiene más poder adquisitivo, pues el dólar. Si 6 millones eran equivalentes a $1.60, si usted o llegaba en ese tiempo a Venezuela con $100, ¿qué tiene más poder adquisitivo? Pues los $100, ¿sí? Ese es el precio del dinero, su poder adquisitivo, lo que usted puede comprar. ¿Qué puede comprar con 10 millones de bolívares en Venezuela? Pues casi nada. Entonces, ¿qué poder adquisitivo tiene? Pues nulo o casi nulo. ¿Producto de qué? De la gran cantidad de producción de dinero. Entre más aumenta la cantidad de dinero, menos valor tiene. Y entre menos valor tiene, hay que dar más dinero para adquirir un bien. Entonces no podrían decir, no, es que como un rollo de papel toilet 8 millones de bolívares es porque ya tan caras que son las cosas. No, un rollo de papel toilet sigue siendo un rollo de papel toilet. Sus costos no aumentaron para nada, siguieron siendo los mismos, pero su proceso productivo y todo no cambió. Lo que sí cambió fue el componente dinero. Aumentó la cantidad de dinero, perdió su poder adquisitivo, perdió su valor. Ese es el punto. La demanda real de dinero es con bienes. ¿Cómo obtengo yo más dinero? ¿Cómo demando más dinero? Con más bienes o con más servicios. Quiero tener más dinero, tengo que vender más bienes o tengo que dar más servicios. ¿Sí? Esa es la forma, esa es la demanda real de dinero. No la producción de dinero como tal, porque esa sería la oferta de dinero. Aumentar y aumentar y aumentar la cantidad de dinero es la oferta. La demanda real es cuando aumenta la producción. Esa es la demanda real del dinero. O aumentan la producción, los bienes, los servicios, etc. Entonces, aquí viene otro concepto que es el dinero fiduciario. Hasta 1971 todavía existía el patrón oro. En 1971 el presidente Richard Nixon eliminó el patrón oro. ¿Qué era el patrón oro? Pues si se recuerdan ustedes en la historia de Robinson Crusoe, en la tesorería de la isla estaban depositadas las monedas de oro. Y con respaldo de esas monedas de oro se emitían los certificados de depósito. Entonces, ese papel era real, representaba dinero real. Es como que usted compruebe la propiedad de su casa con la escritura de su casa. Ese papel o esas hojas de papel tienen un respaldo real, que es su casa. Entonces, esa escritura la puede usted convertir en, no sé, 200,000, 300,000 si vende su casa, o medio millón, 1 millón, dependiendo de la calidad y el tamaño de su casa, tiene un buen respaldo. ¿Sí? Pero, y eso era cuando se tenía el patrón oro. Pero lo que sucedió es que se eliminó el patrón oro. Entonces nos quedamos con puros papeles, con puros billetes. Y esos billetes, por ejemplo, todos los quetzales que circulan en Guatemala,
es dinero fiat o dinero fiduciario que son funcionales porque hay un elemento de aceptación, que es una de las características del dinero, aceptación general. Todos los guatemaltecos aceptamos quetzales. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro subconsciente, pues no sé por qué más cuestiones, pero lo aceptamos. ¿Tiene valor en sí ese papel? No. ¿Sí? Es únicamente el valor que nosotros le estamos dando. Cuando estaba bajo el patrón oro, sí tenía un valor real. Y ese valor real era que usted podía redimir o cambiar sus depósitos o sus billetes por oro. ¿Sí? Entonces, el dinero, los billetes tenían un equivalente en el banco de ese billete. Entonces, la comodidad era andar con los billetes en lugar de andar con los lingotes de oro, por ejemplo. La misma situación si usted anda con una chequera, pero esa chequera está respaldada por la cantidad de dinero que usted tiene depositado, o anda con una tarjeta de débito, que esa tarjeta de débito está respaldada hasta por el monto total de lo que usted tenga en su cuenta de ahorro corriente o su cuenta monetaria. Es lo mismo, ¿verdad? Pero ahora ese dinero no tiene respaldo, esos billetes no tienen respaldo. Por eso se llama dinero fiduciario. Si el papel moneda no es algo redimible, o sea, no se puede cambiar por una cantidad determinada de algún bien específico, su valor se deriva exclusivamente de la expectativa por parte de quien lo recibe, de que otros lo recibirán igualmente en pago por el fruto de su trabajo. Entonces aquí viene la pregunta de lo que ya hemos estado hablando. ¿El dinero es neutro? Es decir, si aumentamos o bajamos la cantidad de dinero, ¿es neutro? ¿No afecta? ¿No afecta para nada? Sí, sí afecta. O sea, el dinero no es neutro, es lo que estamos diciendo. Si aumentamos la cantidad de dinero, ese dinero va a perder valor y por consecuencia va a tener un efecto en la estructura de todos los precios. Todos los precios se van a ver afectados. Aumenta la cantidad de dinero, aumentan los precios. Disminuye la cantidad de dinero y bajan los precios. O sea, no es neutro. El dinero tiene esa cualidad, podríamos decir, de afectar toda la economía. Y esa es la razón de por qué existen bancos centrales. Porque los gobiernos se dieron cuenta que a través de tener un banco central tenían el control de la economía de un país, ¿sí? Porque ellos tienen es como decir, bueno, yo, como que usted tuviera en una finca o en una propiedad donde está el nacimiento de agua y de ese nacimiento de agua se distribuye para toda la comunidad, siendo usted el dueño de de ese nacimiento de agua, usted puede tener el control de cuánta agua se suministra, si mucha o poca. ¿Eh? Es lo mismo sucede con los bancos centrales. A través de ese mecanismo, de esa institución, controlan el flujo del dinero. Entonces, si usted está, supóngase que todos los demás que viven en esa comunidad tienen que pagar cierta cantidad por el agua potable que les llega, ¿sí? Ellos pagan esa cierta cantidad. Pero usted, estando en el nacimiento de agua, usted no paga y usted puede aprovecharse, puede utilizar menos dinero, sacar dinero y que a ellos les llegue menos, o sea, sacar agua y que a ellos les llegue menos flujo de agua, etcétera. Es decir, porque usted está bajo el control. Ese es el mecanismo de control de los bancos centrales. Entonces, ahí es de donde viene todo el manejo y por eso es que el dinero no es neutro, ¿sí? Porque al entrar otra cantidad de dinero al sistema financiero, empieza a circular y entonces los primeros que reciben la cantidad de ese aumento de dinero son beneficiados. ¿Por qué? Porque están recibiendo más dinero y ellos todavía pueden comprar productos a precios anteriores. Hasta que se va cada vez infiltrando más el dinero en toda la economía de un país, entonces empiezan a subir todos los precios. Los primeros, es decir, que es una cadenita, es como el flujo de agua, ¿verdad? Entonces, los que están más cerca del nacimiento de agua van a tener más agua, los menos y menos, ¿verdad?
Esa es la forma en que se va infiltrando el dinero en la economía y eso va afectando la estructura de precios. Por eso dice una nueva cantidad de dinero necesariamente entrará en circulación, primero como parte del poder adquisitivo de algunos. El dinero no es neutro respecto a la estructura de precios. Entonces, ya llegado a este punto, ustedes pueden entender que el dinero tiene una forma de creación. De hecho, tiene varias formas de creación. Anteriormente era poniendo a trabajar la maquinita, es decir, poniendo a trabajar la imprenta y metiendo más dinero a circulación, que no es que esté totalmente descartado ese método, pero está ahí, o sea, es un poquito más evidente, más controlado. Pero hay otras formas de generar, de crear dinero. Una de las más comunes es la emisión de dinero primario. Es el dinero que el gobierno se presta a sí mismo. Por ejemplo, el presidente le puede pedir al Banco de Guatemala que le preste dinero y el Banco de Guatemala le puede emitir un cheque de 100 millones de quetzales. Tenga fondos o no, va el dinero y ahí está. Lo recibe ¿y qué va a hacer el banco, el gobierno? Pues depositarlo a las cuentas que ellos manejen y empezar a girar sobre esa cantidad. Y como nadie va a ir a reclamar y a retirar esa cantidad en efectivo, entonces es una forma de creación de dinero. La otra forma de creación de dinero lo hacen los bancos. Los bancos multiplican el dinero. Reciben, usted va y les deposita, lleva en efectivo 100,000 quetzales, por ejemplo, ellos lo reciben y por el efecto de la reserva fraccionaria, o aquí en Guatemala como se llama el encaje bancario, que aquí en Guatemala es cerca del 20%, 19 punto y pico por ciento, de esa manera se multiplica el dinero. Va usted y deposita 100,000 quetzales en efectivo. Viene el banco y, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, fuera una reserva legal o fuera un encaje bancario de un 10% de esos 100,000, guarda 10,000, es decir, es la reserva que tiene que trasladar al Banco Central y le quedan 90,000 para prestar. Viene otra persona y presta los 90,000, se lleva los 90,000. Como no se lo está llevando en efectivo, sino a través de un cheque, viene y deposita ese cheque a su banco. Ese banco le acredita 90,000. Entonces, solo analicen esto. En la cuenta suya, en su tarjeta de depósito o en su plazo fijo, dicen que usted tiene 100,000. Pero también, si va usted a ver la tarjeta de su amigo, dice que él tiene 90,000. Y en realidad no existen 190,000, solo existen en papeles, en billetes, 100,000, que fueron los que usted depositó. Viene este banco y entonces hace la misma operación. Como está obligado a un encaje del 10%, guarda 9,000 y presta 81,000. Viene la tercera persona, presta 81,000, lo recibe en cheque y lo deposita a su banco. Entonces ahora ya tenemos que usted tiene 100,000 en su cuenta, B tiene 90,000 en su cuenta y C tiene 81,000 en su cuenta. Eso se llama el factor multiplicador o el multiplicador bancario. Y así sigue expandiéndose la cantidad de dinero. Por eso en el mundo la cantidad de dinero físico, es decir, en billetes, no supera más allá del 5%. La mayor parte de dinero es dinero que no circula, que no está en los bancos, que no está en ningún lado, porque se ha creado a través solo de anotaciones en los libros de los bancos. Y por este principio de los grandes números es que como nadie llega a retirar cantidades tan grandes de dinero, y más ahora con las leyes de lavado de dinero y todo lo demás, eso no pasa, entonces se crea dinero de la nada. Esto continúa y tiene un límite, y ese límite es el porcentaje, digamos, si la reserva legal es un 10%, las veces en que se pueden multiplicar esos 100,000 que usted depositó son 10. Si usted depositó 100,000, esos 100,000 se convierten o se llegan a multiplicar hasta un máximo de 1,000,000. En Guatemala, como el encaje bancario es cercano a los 20%, el máximo, si son 100,000, se multiplican a 500,000, 500,000. Y eso es constante. Todos los bancos constantemente están creando
dinero, no porque estén falsificando dinero, sino porque a través de ese mecanismo del registro de cuentas, que es a través de anotaciones en las cuentas o en los registros electrónicos, de esa manera se genera dinero que no existe físicamente. Esta es la forma de crear. Entonces hay varias maneras de creación de dinero. Y en esto influyen obviamente los bancos. El dinero evolucionó, si se recuerdan, en Robinson Crusoe, primero fue dinero mercancía, eran cabras, era maíz, eran conchas de cauri. Dinero mercancía, en Guatemala el dinero mercancía era el cacao. Después pasó a ser dinero metálico, oro o plata, aquí en Guatemala era la plata, y luego pasó a la tercera etapa evolutiva, que es el papel moneda, que todavía estamos en ese papel moneda. Pero como les decía, el dinero es una institución evolutiva, entonces continúa la evolución. Ya el papel moneda tuvo otros sustitutos monetarios, como por ejemplo los cheques, ahora tienen tarjetas de crédito, tienen tarjetas de débito, son sustitutos monetarios. Ese podríamos llamar que es una fase intermedia del papel moneda, convirtiéndose en dinero electrónico. Y la otra, ya la que está ya en puerta, ya hay anuncios de varios países que están creando sus criptomonedas, es el dinero virtual, el Bitcoin. El Bitcoin es el que, y no tiene mucho tiempo, creo que empezó en el 2007, si no estoy mal, empezó, o 2012, ahí, perdonen, ahí se me va, no estoy muy seguro. Pero en realidad el Bitcoin tiene poquísimo tiempo, no pasa de los 20 años de su creación, y ya tiene una gran cantidad de miles de millones de dólares de transacciones que se hacen, y ya se están creando, y hay otra cantidad de criptomonedas. Ese ya es dinero virtual. ¿Qué diferencia habrá entre el dinero virtual y el dinero electrónico? Bueno, el dinero electrónico solo están utilizando las computadoras para trasladar, podríamos decir, si yo les mando a ustedes un correo y les mando en el correo el escáner de una carta, un oficio que les mandé, pues eso es el medio nada más para que les llegue a ustedes más rápidamente la documentación, pero la tengo en físico y se las puedo hacer llegar en físico a través de correo normal. Esa sería, digamos, esta sería la forma de dinero electrónico, ¿sí? Se está utilizando el papel moneda y se están haciendo transferencias en base a ese papel moneda que está depositado. Ahora, el otro paso evolutivo es el dinero virtual. En este caso, es algo que ya no podemos tocar. Digamos que el papel moneda está ahí y entonces solo lo que se está trasladando es el derecho a ese papel moneda. Ahora el dinero virtual es otro punto evolutivo y que estamos ahí ya entrando a eso. Dinero virtual porque no tenemos acceso a él ni nunca vamos a tener acceso a él de forma tangible, física. Es como, digamos, lo que está ahorita ahí, en que ustedes están viendo en pantalla. Este es un PowerPoint y ahí está la información del tema que estamos tratando. ¿Puede usted tocar esa proyección, ese PowerPoint? No lo puede tocar. Va a tocar la pantalla, va a tocar, pero no tiene acceso donde eso surge, ¿verdad? De dónde surge. Lo mismo es, pues, por ejemplo, un correo electrónico. Un correo electrónico, usted tiene acceso a ese correo en cualquier parte del mundo. Usted entra a su correo, mete a su usuario, su clave y tiene acceso. ¿Dónde está físicamente ese correo? No lo sabe, nadie lo sabe. Está en cualquier parte del mundo, en cualquier servidor, con unas medidas de seguridad, pero usted no va a poder tener acceso a decir, mire, aquí está este correo electrónico, quiero que me dé lo que viene ahí adentro. No va a ser así. Por eso es que es el dinero virtual, es la última etapa, bueno, no la última, ¿verdad? Sino que es la que tenemos recientemente. ¿Quiere hacer en el futuro? Ni idea, pero estamos ya en prácticamente, estamos como en tres fases en este momento. Seguimos teniendo papel moneda, que posiblemente sus días ya estén muy contados. Al mismo tiempo de papel moneda tenemos el dinero electrónico y al mismo tiempo tenemos el dinero virtual.
Estamos en eso. Lo mismo que sucedió cuando se cambió de dinero metálico a papel moneda. En los bancos estaba el oro y circulando estaba el papel moneda. Con el papel moneda surgió otra etapa. Estaba el dinero metálico, estaba el oro, estaban los billetes y también estaban los cheques. Entonces ahí miren, tenemos tres formas, digamos, o tenemos una base que es el dinero metálico, el oro, y las dos otras formas de intercambio. Y luego lo mismo nos está sucediendo en este momento. Muy bien, muy bien. Vamos a tocar el último tema, que es la función del capital y la remuneración del trabajo. Bueno, si ustedes se recuerdan, tres factores de producción: tierra, trabajo y capital. Muy bien. Tierra o la naturaleza, pues ahí sí que tiene un origen natural. El factor tierra es totalmente de origen natural. Ya está ahí, la naturaleza es la que ha generado, la naturaleza es la que tiene todo, ¿verdad? Es decir, tiene todo lo que consumimos, todo lo que de lo que vivimos, el aire, las plantas, los frutos, los animales, etcétera, etcétera, la parte natural que ya existe en este mundo. El trabajo es la parte humana, es decir, todos nosotros que venimos de este mundo y que tenemos necesidad de sobrevivir, es el segundo componente, ¿sí?, de los dos. Y el tercero, el capital. El capital es la creación del hombre, aprovechando la naturaleza. El hombre necesita alimentarse y empezó su creatividad, digamos, de dónde viene ese capital, viene de la creatividad del hombre. El ser humano necesitó, pues, agenciarse de productos, necesitó cazar animales y empezó a inventarse herramientas rudimentarias, como piedras, como hachas, como lanzas, como flechas. Todo eso fue lo que le fue sirviendo para poder sobrevivir. Y cada vez construye y construye mejores herramientas, como estas herramientas que estamos utilizando en este momento para comunicarnos, estando ustedes donde estén y nos podemos comunicar y entender esta parte. Entonces cada vez aumenta más, crece más el capital. El capital es el tercer factor, pero el tercer factor es una combinación de naturaleza, lo que existe en la naturaleza, más la acción del ser humano. Cuando el hombre de las cavernas era nómada, tenía que ir, bueno, aquí ya se nos terminaron las manzanas, y vamos a ir a la costa donde hay mangos, y después nos vamos a no sé dónde, porque solo encontraban el árbol que estaba dando frutos, y en su mente, su memoria la empezaron a usar para decir, bueno, en tal fecha o en tal lado, cuando ya empiece, pues no había reloj, no había Waze, no había nada de eso, pero ellos ya tenían otro tipo de conocimiento para irse a otro lado y sobrevivir. Si venía un invierno muy fuerte y se iban a un lugar más cálido, en fin, y por eso eran nómadas. Pero ahí viene el conocimiento del ser humano. Empieza entonces una de las primeras actividades, que es la agricultura. Y la agricultura es la observación de cómo funciona la naturaleza. Yo me di cuenta que con esta parte dura que tiene la fruta, que no me puedo comer, si cae en la tierra empiezan a salir hojitas y empieza a crecer. Y ahí surge entonces el conocimiento para crear esta otra, ya empieza a generarse conocimiento. Ahí empieza la generación de un capital intelectual, y luego ese capital intelectual necesitó de herramientas, de un asadón, de un hacha, de todo lo demás para ir aumentando su productividad. De ahí viene ese proceso de capitalización, de ir aumentando, de ir generando cada vez más, y eso es lo que va capitalizando el ser humano, va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que nos hace más productivos? ¿Qué es lo que aumenta los salarios? ¿Qué es lo que nos hace tener más productividad? El capital, la herramienta, la máquina. Es lo que se aprovecha. Entonces, cada vez que el ser humano pasa a otra etapa evolutiva de mejores herramientas, de mejor tecnología, de mejores procedimientos, etcétera, etcétera, eso va aumentando más su capital y cada vez el ser humano es mucho más productivo. Miren, ahora con la inteligencia artificial, con la robótica, con los robots, pues obviamente un robot es
muchísimo más eficiente para un trabajo repetitivo que el ser humano. Y no descansa y lo hace perfectamente. Ese es el proceso de capitalización del ser humano. Entonces, ¿queremos tener mejores salarios? Tenemos que aumentar más nuestro capital. ¿eh? Tenemos que ahorrar más para que eso se pueda aplicar en invertir en más maquinaria, más herramientas, más tecnología, y eso haga que trabajemos menos y ganemos más. De ahí viene ese proceso de capitalización. Entonces, por eso dice la definición más concisa de bienes de capital es el instrumento o la herramienta que aumenta la productividad. El dinero en sí no es capital, es medio de intercambio. Es cierto que acá contablemente nos confundimos porque pues miramos expresado en dinero, en cuánto capital tiene una empresa, cuánto capital tiene un banco, pues son miles de millones o son cientos o son miles. Ok. Entonces, eso es lo que nos hace confundirnos que realmente lo que es capital o bienes de capital, para diferenciarlo, es el instrumento, la herramienta, las máquinas, la tecnología, los procesos, los procedimientos, todo eso es capital. El dinero en sí no es capital, es el medio de intercambio. Pero obviamente que si un zapatero quiere aumentar su productividad, y se pone a ahorrar para después comprarse una maquinita no tan sofisticada, pero que en lugar de hacer un par de zapatos al día, haga 3 pares de zapatos al día, ya triplicó su productividad. Y eso le va a generar mucho más ingresos. Entonces, sí necesita el dinero, en ese caso, para el proceso de capitalización. Pero la capitalización se puede lograr sin capital, mejor dicho, sin dinero. Porque al final se puede inventar la máquina, se puede crear, es decir, es parte de lo que el ser humano puede hacer. El proceso de capitalización. La capitalización ocurre porque algunos encuentran que podrán bajar costos al sustituir trabajadores con maquinaria. Cuando la máquina sustituye trabajadores, esos se habrán quedado sin ese trabajo específico, pero debido a que la máquina más pronto que tarde causa baja de precios, los salarios reales de todos los que compran el producto fabricado van a aumentar. ¿Por qué aumenta el salario real? El salario real no aumenta con el salario mínimo. El salario real aumenta cuando aumenta la productividad. Si viene una fábrica de zapatos, aquí tenemos 100 zapateros que hacen un par de zapatos al día, tenemos una producción de 100 zapatos. Pero viene una fábrica que con unos cuantos operarios hace 1000 pares de zapatos al día. A ese aumento de producción, de productividad, influye en el costo, que los costos bajen y los precios bajan. Entonces, si se instalan más empresas, más fábricas en Guatemala, la productividad aumenta y por lo tanto bajan los costos. Y si bajan los costos, bajan los precios. Y esa baja de precios es un aumento real de salarios. No necesitamos que nos aumenten nominalmente, porque ese aumento del salario mínimo es en realidad reducción del salario real. ¿sí? Aumentar el salario mínimo en nominal es reducir el salario real, es decir, reducir el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque al aumentar el salario mínimo aumenta el costo de todo y aumentan los precios. Quien paga el salario mínimo no es el gobierno, es el consumidor. Entonces disminuye el poder adquisitivo de todos los consumidores porque les aumentan el precio. Entonces de nada sirve que aumenten el salario mínimo si al mismo tiempo aumentan los precios. Ahora, aumentando la productividad, si bajan los costos, bajan los precios, y ese sí es un aumento real para todos. Trabaje yo no en esa nueva fábrica, es un aumento para todos. El ahorro, que es la parte de la renta que no se gasta en consumo, es la fuente de capital. El ahorro es la fuente de capital financiero que luego se convierte en bienes de capital. La otra forma es la inversión extranjera. Si no ahorramos, pues al permitir que ingrese ahorro extranjero, que sería la inversión extranjera, eso acelera la capitalización o el proceso de capitalización de un país. Es atraído hacia los países, el capital es atraído hacia los países que ofrecen garantías estables a la propiedad privada y ponen menos obstáculos a la generación de unidad. Esa es la otra apuesta de Milei, de privatizar todo aquello todo lo que pueda ser más eficiente, trabajado a través de las empresas, va a pasar a manos privadas. Esa es la otra. Y bueno, y obviamente que
irá a liberalizar muchas de las trabas que tienen los argentinos para atraer más inversiones también. ¿Qué es la producción? Pues significa producir, transformar insumos en productos. ¿Qué es la productividad marginal? Pues la productividad marginal es ese proceso de aumentar, ¿no?, la producción. Hay dos procesos para producir, un proceso intensivo en mano de obra o otro proceso intensivo de capital. En Guatemala tiene procesos intensivos de mano de obra, es decir, que tenemos muchos trabajadores manuales que trabajan muy duro y que ganan poco. Ese es trabajo intensivo, diferente a otros países donde tienen más capital, trabajan menos y ganan más. Proceso intensivo de capital, inversión en maquinaria, tasa de capital per cápita, capital dividido entre el número de trabajadores. Es decir, el salario aumenta cuando hay más inversión de capital. Ejemplo, si usted va a darle trabajo a un chofer para que maneje un taxi, ¿cuánto le puede pagar? Pues digamos que unos 3,000 quetzales por ese trabajo. ¿Cuánto de capital per cápita? Es decir, si tiene 10 taxistas, ¿cuánto tiene invertido por cada uno de ellos? Vamos a suponer que unos 100,000 quetzales, porque 100,000 le costó cada carro. Esa es la cantidad invertida, entonces tiene correlación con un sueldo de 3,000 quetzales. Ahora, si usted tiene una empresa de vuelos aéreos, ¿cuánto capital tiene invertido en cada avión o en cada helicóptero? Pues no van a ser 100,000 quetzales, van a ser millones de quetzales. ¿Cuánto van a ganar los pilotos aviadores? Pues 10 veces, 15 veces más o 20 veces más de lo que gana un taxista. ¿Por qué razón? Dos razones. Una, pues obviamente el taxista necesita menos conocimiento que un piloto. ¿Sí? Un piloto es mucho más especializado. Y dos, hay más capital invertido. Más capital invertido le genera más ingresos al dueño de esta empresa de aviación, mucho menos que el que tiene el servicio de taxis. Entonces, hay una correlación ahí entre capital invertido. Más capital invertido per cápita por trabajador, más alto el salario del trabajador. Con maquinaria, la tasa de capital per cápita es mucho más alta. Los salarios, la determinación del salario. Ya dijimos que tanto la renta como el salario, como el interés, son precios. Entonces el salario no depende de la generosidad o la mezquindad del patrono, tampoco depende de las leyes laborales ni del poder de los sindicatos, depende de la escasez. De la escasez o abundancia. En Guatemala tenemos muchos desempleados, entonces hay abundancia que buscadores de empleo, y hay escasez de fábricas, entonces hay poca demanda de empleos y hay mucha oferta en la búsqueda de empleos. Entonces, obviamente, que eso hace que los salarios también influyan de una forma negativa, o sea, que sean bajos. La educación es una consecuencia del desarrollo económico, no su causa. Se dice que debemos de tener más educación y de esa manera vamos a ser más ricos. Y no, es a través de la producción de la riqueza, cómo se puede acceder a una mejor educación. Porque si ya tienen solventados todos sus procesos de necesidades básicas, le queda más para los procesos superiores que podría ser el de educación. Bueno, aquí hay un esquema que no vamos a entrar en él. Valdría la pena en un momento, pero bueno, aquí tal vez rápidamente. Bueno, aquí solo para ver cómo se genera la producción. Bueno, aquí es bastante. Bueno, creo que lo vamos a obviar y también por razón del tiempo que se nos fue un poquito explicando todo lo más. Muy bien, no sé si tienen ahí alguna